principios de este año, el Congreso aprobó la Ley de Unión Civil que permite tanto la unión de parejas del mismo sexo como para parejas jóvenes que desean establecer el vínculo sin contraer matrimonio y las que por años han convivido pero decidieron no casarse, como en el caso de Paul e Ida. Nosotros llevamos 19 años, casi 20 años juntos y decidimos por el acuerdo de unión civil porque el tema del matrimonio es un trámite muy difícil, muy engorroso. Conlleva muchas otras cosas que a veces uno no está de acuerdo. ¿Por qué decidieron el acuerdo de unión civil? ¿Por la seguridad, la salud? ¿Tienen hijos además ustedes? Aparte tenemos 4 hijos, entonces más seguro para nosotros. Después de 19 años juntos y con 4 hijos, tomaron esta opción por sobre el matrimonio. Como es un acuerdo que se hace ante un oficial del registro civil, se puede celebrar en una fiesta. Pero, ¿por qué algunas parejas prefieren esta opción? Por un tema de que es más engorroso el tema del matrimonio. Se oficia ante un funcionario del registro civil, tal como un matrimonio civil, lo mismo, pero tiene otras responsabilidades diferentes. Partamos por las similitudes entre la unión civil y el matrimonio. En ambos casos, una persona puede ser carga de la otra en ISAPRE o FONASA. Respecto de la custodia de los hijos, el juez de familia puede otorgar el cuidado de un hijo o hija en ambos casos. Ninguna de las uniones se puede contraer entre quienes sean ascendientes o descendientes por afinidad o consanguinidad. Y finalmente, respecto de la herencia, en ambos tipos de parejas tienen igualdad de derechos en lo que respecta a heredar el patrimonio cuando una de las personas muere. El AUC creó un nuevo estado civil, el de conviviente, que tiene muchos beneficios que, como veíamos, se pueden tener en el matrimonio, pero con algunas diferencias. Para concluir un matrimonio es necesario comenzar el proceso judicial largo y engorroso del divorcio, el cual puede ser solicitado por uno o ambos cónyuges y debe ser resuelto por un juez. En el caso del AUC, la separación puede ser unilateral y es mucho más simple. En la unión civil, los convivientes tendrán separación de bienes a menos que expresen su voluntad de mantenerlos en común al momento de realizar el acuerdo. Finalmente, los convivientes civiles del AUC deben tener 18 años o más para contraer la unión. En tanto, para contraer matrimonio, la edad mínima es de 16 años. Pero seguramente respecto de las diferencias entre ambas uniones surgen muchísimas dudas. Por eso, si aún estás insegura de qué decisión tomar, en el estudio nuestro experto resuelve todas tus dudas. Exactamente, esas son las dudas que vamos a resolver a continuación porque ya está con nosotros Claudio Valdivia, abogado de la casa, amigo aquí de Mujeres Primero, pero todo esto lo vamos a resolver luego de una brevísima pausa comercial. Ya venimos. Gracias por venir. Primero, Claudio Valdivia, abogado y amigo de la casa, nos despeja las dudas. Y son muchas, ojo, sí, acerca de los beneficios, las ventajas y las ventajas de casarse por matrimonio civil o por el AUC, el Acuerdo de Unión Civil. Así. Por ejemplo, la gran diferencia. En términos económicos, financieros, yo puedo casarme o unirme en el AUC con separación de bienes, con sociedad conyugal y con las participación de gananciales. Las tres figuras las tengo también en el AUC. No, en el AUC uno parte separado de bienes, administrando libremente su patrimonio, salvo que expresamente uno establezca comunidad de bienes. En el matrimonio es al revés. Uno parte en sociedad conyugal, salvo que expresamente establezca una separación de bienes o un régimen de participación a los gananciales. Ya, pero la AUC entonces se puede pedir una participación, una especie de... Comunidad. Una comunidad de bienes. ¿Se puede hacer? Sí, se puede establecer. ¿Eso hay que expresarlo antes de firmar? No, en el acto. En el acto uno puede establecer o después por escritura pública. O sea, que hay que conversarlo antes. Sí, por después supuesto. también se puede. No se presume. Igual que en el matrimonio. Es igual que en el matrimonio. Por ejemplo, yo me puedo separar de bienes después de haberme casado. Incluso me puedo separar de bienes total o parcialmente. Me puedo separar de bienes respecto de algunos bienes. ¿Eso es después de casarse? Sí, uno puede ser. ¿Y eso tiene que ser de mutuo acuerdo o me puedo separar unilateralmente de bienes de...? No. Puede ser de común acuerdo o judicialmente. ¿En qué? ¿En el matrimonio? En el matrimonio. Porque si, a ver, si estamos casados
Michael y yo estamos casados. Ya. Hoy día se Y han resulta casado, que él, claro, pinchado, estamos en pololeado. comunidad de bienes, Ya. ¿cierto? Ya. Y él... Pero está en el matrimonio en AUCE. No, matrimonio, Matrimonio, ya. comunidad de bienes. Y a los 3 años me dice, no, ¿sabes qué? Que como el Decidí. pillo, claro, decidí que quiero separar de bienes porque se quiere comprar otro auto. porque tiene mejor pega. y se Porque mi quiere, carrera va en está ganando alza. más luz. Y si yo no quiero, o sea, si yo no acepto esa separación unilateral, La regla general tiene que ser de común acuerdo, salvo casos expresamente establecidos en la ley en que él pudiera judicialmente solicitar la separación. O sea, en el matrimonio tiene que ser de común acuerdo. Y esta misma figura en el AUCE, por ejemplo, en el acuerdo de unión civil, en el cual primero decidimos estar todos juntos, hacer esta sociedad, Comunidad. Esta comunidad, En la ¿cierto? comunidad. En el acuerdo de unión civil. ¿Yo después puedo unilateralmente desarmar esta comunidad? Es que puedo unilateralmente desarmar el AUCE, pero esta comunidad... ¿Cómo? ¿Me ¿Cómo? puedo separar sin que la otra persona sepa? Sí, por supuesto. O sí que la otra persona quiera, más que nada. Por supuesto. Lo puedes saber. Yo puedo ir por escritura pública o ante el oficial de registro civil por voluntad unilateral y poner término a una UC. Existe la obligación, sí, de notificar. Pero ojo, ¿Ya? la ley no establece ninguna sanción por la falta de notificación. Solamente indemnización económica, pero no afecta la validez del término de la ¿Y UC. cuáles son las causas que yo podría decir que por la cual quiero separarme unilateralmente? Sin expresión de causa. No infidelidad. Es que no existe el deber de fidelidad en Eso AUC. quería es que para allá iba. ¿Tampoco? No existe. No existe. No a diferencia existe. del matrimonio civil, A no existe- diferencia del matrimonio no, civil. no hay tantas obligaciones, no hay tanto como compromiso ¿Hay una obligación? en el AUC. En el AUC, por ejemplo, no existe la obligación entre los convivientes ¿Ya? de alimentos. La ley establece que el AUC es un contrato Ya. entre dos personas, Ya. sin independencia de género, Que no se quieren seguramente. Mentira. que viven en un hogar común Perfecto. y con el objeto de regular efectos jurídicos sobre la vida en común, de carácter estable y permanente. Ah, perfecto. Pero para ayudarse, dentro de la obligación está la ayuda mutua y solventar los gastos que esa vida en común tengan, Y Les tiene conlleva a ambos. que les conlleva a ambos. necesariamente vive en el mismo techo. Sí, obvio, ¿no? Pero no existe la obligación de... Ah, no existe obligación. Como en el matrimonio. Tengo una pregunta. El acuerdo de unión civil se puede, dentro de este digamos, contrato, digamos, Es de un amor, contrato. etcétera, exacto, se puede hacer carga de la pareja por a través del trabajo. Por ejemplo, yo trabajo y estoy casada con Mike. Perdón, ¿te vas a casar conmigo ahora? Yo hoy día me casé, ya me separé. Yo te dejé porque no me quiero. Unilateralmente se separó. Bueno, y ya yo estoy casada con él y de repente yo soy carga de él y a través de su trabajo le descuentan por yo ser carga como un hijo. Sí, ¿Se pues, puede? En el AUC. Sí, En el AUC. Sí, En se el puede. AUC. Se puede establecer como carga de la otra persona. Perfecto. ¿Cuál es, más allá, Claudio, de la facilidad en el fondo de separarse, ¿cierto? De que no tienes una obligación en el acuerdo de unión civil. ¿Cuál es la gran ventaja? ¿Qué pasa, por ejemplo, al momento en que una de las partes fallece? Yo creo que ¿Existe el tema de la herencia? Yo creo que las grandes ventajas de la UC no tienen la formalidad y yo creo que esa es la principal debilidad que existe hoy día en la UC. Sí tiene la fortaleza respecto a los derechos que se generan después del término de esta UC, sea por la muerte o por la decisión. ¿Cómo cuáles? Si es que existe, por ejemplo, la separación o la voluntad unilateral de una de las personas por terminar, la compensación económica, al igual que el matrimonio. Ok. Primer punto. Y segundo, también existe en el caso de la muerte de un conviviente los derechos sucesorios. Y se establece que el conviviente civil sobreviviente tiene los mismos derechos que un cónyuge sobreviviente. Es los mismos. Es un legitimario, tiene derecho a cuarta mejora, etc. Es decir, se le equivale, se le pone en una posición igual al con el cónyuge. Cuando hay hijos hijos de también. por medio, Eso, los hijos es también igual, son los la derechos. repartición de la herencia es igual cuando hay hijos de por medio en el matrimonio civil y en el AUC. Es que los derechos son independientes. Uno son los derechos del hijo, ¿ya? Y otros son los derechos del cónyuge. Y por lo tanto, ahí uno tiene que ver cuando se produce la herencia, es quienes concurren a esta herencia y obviamente el conviviente civil va a ir en la misma posición que un cónyuge sobreviviente. Pero en el acuerdo de unión civil en curso, no cuando termine, ¿los hijos tienen los mismos derechos? Es que las obligaciones son respecto de los hijos, no pasan por el cónyuge ni por el conviviente, son directos. Los Por lo tanto, derechos sería y lo obligaciones De padre a Por eso hijo. son los son de mismos padre e hijo. Perfecto. son Tenemos los un mismos. tuit. Atención. Mire, Fuerza Roja MP nos escribe Constanza Mellado y dice: ¿se puede postular a un crédito hipotecario con ambas rentas? ¿Ah? Dice, Mía y de mi mía pareja. y de mi pareja, es decir, hacer una organización con unión civil, doctor
licenciado Claudio Valdivia. No me responda ahora. Bueno. Nos vamos a una pausa comercial, Mujeres Primero, y regresamos aquí, cortito. Twitter importante, vamos a repetirla. Veamos, dice lo siguiente. ¿Se puede postular un crédito hipotecario con ambas rentas, mía y de mi pareja, con unión civil? Quedan en mejor posición para hacerlo si están en comunidad de bienes. Si no lo están, van a ir con rentas separadas, pero pueden ser aval y deudor solidario independiente y por lo tanto se pueden apoyar mutuamente. Perfecto. Ya, o sea, habría que ver si tienen esta comunidad. Sí. Recuérdanos de qué se trata lo de pedir o solicitar la pensión de alimentos. En la diferencia en la unión civil y el matrimonio. Entre cónyuges se deben alimentos, ¿Ya? Estén casados o estén separados de hecho. El matrimonio solamente se termina por divorcio o muerte. El AUC se termina por voluntad unilateral suscrita en un notario ante el oficial de registro civil. Y ahí no hay dependencia. No hay dependencia. En el AUC los convivientes no se deben alimentos, solo ayuda mutua. Solo ayuda mutua. Pero no entiendo por qué en el matrimonio civil se deben alimentos. Sí, ¿Cómo puedes, cuando te divorcias en el matrimonio civil, por qué puedes demandar a tu expareja por alimentos para ti? Porque uno pensaba que esa figura es para los hijos. Pero cuando te separas de hecho. Cuando tú te separas de hecho, se mantiene la obligación de proveerle alimentos al cónyuge. Pero divorciados, esa obligación se extingue, porque ya no son cónyuges. Por lo tanto, mientras sean cónyuges, vivan juntos o estén separados de hecho, esa obligación se mantiene. O sea, en el fondo, cuando tú te vas de la casa, por ejemplo, Así es. pero todavía no está el proceso legal, se puede exigir. Sí, por supuesto. ¿De ambas partes? De ambas partes. Tenemos una pregunta, atención licenciado, y esto dice así. ¡Pling! María Liliana dice, ¿qué pasa con el patrimonio de la mujer casada en una sociedad conyugal? Bueno, ¿O es conyugal? Conyugal. Es que estamos hablando de... Bueno, no importa. Buena pregunta. Por favor. A ver, la mujer dentro del matrimonio que está en sociedad conyugal, los bienes se los administra el marido, salvo que tenga patrimonio reservado. Es decir, tenga rentas, puede acreditar esas rentas y por lo tanto todos los ingresos van a entrar a este patrimonio reservado que se administra como separada de bienes. Y por lo tanto los bienes que adquiera en virtud de este patrimonio reservado son de ella y son separados de bienes y se considera para todos los efectos. Así. Ok, amiga, entonces tenemos las mujeres, si nos queremos casar por matrimonio civil, hay que invocar al patrimonio reservado para que cada quien administre sus bienes. Pero si ya se casó, lo puede hacer ahora. Sí, es que el patrimonio reservado se da por el pleno hecho de estar trabajando y recibir ingresos y generar un patrimonio distinto. Es muy importante para las personas que están en la casa, si es que compran algo en virtud del patrimonio reservado, establecerlo en la escritura. Porque de lo contrario se va a establecer que es dentro de la sociedad conyugal y el marido se lo va a administrar. Perfecto. Muy Tenemos bien. un tuit. Ya. Si quieres, ¿sabes qué? Vamos a ser bien chorifly. Léalo tú. A ver. Tienes buena vista, ¿no? Sí, por supuesto. Social Club. Mujeres en la red, ¿se puede cambiar de separación de bienes a bienes en común? Dice Rosa. No, una vez hecha la separación de bienes ya no se puede volver a sociedad conyugal. Es decir, Eso en el matrimonio. Eso en el matrimonio. Es otra. Es el matrimonio. En el AUC yo puedo ir a comunidad de bienes y podría volver eventualmente a separación. Las veces de que bienes. quieras, Las veces. en el AUC. ¿Y por qué el matrimonio no? Porque se establece que hay un camino en el cual la sociedad conyugal es a partir del matrimonio. Se genera un estado y un régimen de bienes a partir del matrimonio. Y por lo tanto las personas abandonan ese estado en virtud de una separación de bienes, digo, o régimen de participación en los gananciales. Perfecto. Perfecto. Vamos a revisar otro tuit. Dice lo siguiente. Presta mucha atención porque agilizar a dos... Bueno, nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa con la pensión de alimentos de una pareja divorciada con un hijo discapacitado mayor de edad? Se mantiene. Yo debo alimentos a mis hijos y si no están en condiciones de proveérselos, independientemente, yo como padre tengo que proveerle alimentos a hijos Pero ella discapacitados. hace la distinción que en el fondo ella debe estar diciendo que no puede ella generar alimentos para ella porque tiene que estar cuidando al hijo enfermo. ¿Ahí existe alguna extensión de la obligatoriedad alimentos? para ella Para como la que Para está cuidando al hijo mutuo? Porque no es cónyuge, porque ella está divorciada. Pero ella Por no lo puede tanto, trabajar, po. ¿Ah? ¿Qué pasa ahí? Es que dentro de los alimentos que le va a pedir al Al padre juez, claro. respecto a su hijo, debiera estar ese diferencial, ese delta. Y el juez lo debiera considerar para todo el No efecto. está obligado a entregarle Perfecto. alimentos a No, pero la debiera persona que está cuidando a su hijo Pero discapacitado. debiera considerarlo dentro de los alimentos que provee esa hija. Puede pedir una pensión más alta también. Por supuesto. En el fondo para que alguien cuide al niño y ese vaya a trabajar. Claro. Es una circunstancia que debe hacer valer. Claro. Porque es una circunstancia especial además. Sí, Estamos pero hablando de una persona no hay con un capacidad derecho diferente. establecido. Tenemos un tuit. Atención, nuestra amiga Rocío dice lo siguiente. Mi polola y yo queremos tener hijos. ¿Ella puede tener
derechos sobre los míos y yo sobre los de ella con la acuerdo unión civil o unión civil? Solo en la medida que exista comunidad de bienes. Si no existe, cada uno es separado de sus bienes. En el fondo, cada uno administra libremente sus bienes de manera separada respecto del otro conviviente. Como abogado, ¿qué nos aconseja a las mujeres? Poniéndote en el zapato de las mujeres que a todas luces estamos un poco más desfavorecidas en muchos términos. Sí. ¿Que nos casemos por matrimonio civil o por el acuerdo de unión civil? Me parece que una mujer hoy día en matrimonio tiene mucho más derechos respecto del cónyuge que una persona, que un conviviente. Perfecto. ¿Cuál es la ventaja? La formalidad, la baja formalidad que existe en la forma de contraer una UC y en la forma de terminarlo. La facilidad. Es muy flexible. Es muy entonces, flexible. pero ¿cuál es el porcentaje, en la aparición del acuerdo de unión civil, cuál es el porcentaje de disminución en los matrimonios civiles y de aumento en los acuerdos? Extrañamente, los matrimonios civiles, de acuerdo a la última estadística del registro civil, han ido aumentando ¿Ya? en el último tiempo. Por lo tanto, el acuerdo de unión civil, de acuerdo a la información que yo dispongo, no ha influido negativamente en el aumento o disminución del matrimonio. Viene a amparar a las personas que definitivamente no se quieren casar, pero que ahora tienen una alternativa. Que son públicos distintos. Yo creo que son objetivos distintos, además. ¿Tenemos otra pregunta? Y dice lo siguiente. Veamos. ¿Qué pasa con las herencias recibidas antes del matrimonio? Connie, 1974. Muy buena pregunta. Respecto de las herencias recibidas durante el matrimonio, se debiera considerar patrimonio reservado. Respecto a la mujer. Y por lo tanto la mujer debiera administrarlo de esa forma. Mi sugerencia siempre es que si la mujer va a recibir una herencia, se separe de bienes para poder administrar y no existan dudas respecto de la venta de esos bienes adquiridos en herencia. Muy buen consejo. Claudio, tenemos que convocarte la semana que viene nuevamente para entrar en el tema de las herencias, porque ahí tenemos muchas dudas, Y ahí nos traen muchas galletitas. preguntas, son las 9:59.